Saludos, viajero de lo desconocido. Desde que el ser humano fue consciente de sí mismo, el cielo nocturno ha funcionado como un espejo inquietante que nos devuelve una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué somos frente a esta inmensidad? Porque el universo no es solo un escenario lejano de luces y sombras, sino una estructura viva, en expansión constante, donde el tiempo, la materia y la energía se comportan de formas que desafían todo aquello que consideramos intuitivo. Y hoy, no estás aquí para escuchar una lista de curiosidades, sino para iniciar un descenso progresivo hacia ideas que comienzan siendo fascinantes y terminan erosionando nuestra percepción de la realidad. Pensemos primero en el tiempo, esa magnitud que creemos dominar con relojes, calendarios y rutinas, pero que en otros mundos se comporta como una entidad caprichosa. Venus, por ejemplo, un planeta envuelto en nubes tóxicas y temperaturas extremas, tarda 243 días terrestres en completar una rotación sobre su eje, mientras solo necesita 224 días para orbitar alrededor del Sol, lo que significa que allí un día dura más que un año entero. Y como si eso no fuera suficiente, gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas, como si hubiera sido golpeado violentamente en un pasado remoto, alterando para siempre su orientación y recordándonos que el orden que observamos no es una regla universal, sino una excepción local. Y luego está el Sol, esa estrella que sentimos cercana, familiar, casi doméstica, pero que en realidad es una entidad dominante que concentra el 99,8% de toda la masa del sistema solar, un coloso gravitatorio tan inmenso que todo lo demás existe en función de él, cuyo volumen permitiría albergar cerca de 13 millones de planetas como la Tierra, dejando claro que incluso nuestro hogar cósmico está gobernado por fuerzas que exceden por completo la escala humana. Sin embargo, el universo no solo abruma cuando miramos hacia afuera, también lo hace cuando miramos hacia adentro, porque en cada célula de tu cuerpo se esconde una complejidad que rivaliza con las distancias astronómicas. Si pudiéramos desenrollar todo el ADN de un solo ser humano y colocarlo en línea recta, alcanzaría distancias que superan los límites del sistema solar, y si sumáramos el ADN de toda la humanidad, la cifra sería tan absurda que nuestra mente apenas podría concebirla, demostrando que lo infinito no es exclusivo del cosmos, también habita en lo microscópico. Y aún así, casi toda esa estructura es vacío, tanto que si elimináramos el espacio entre los átomos de todos los seres humanos del planeta, nuestra especie entera podría comprimirse hasta formar un simple terrón de azúcar, una imagen perturbadora que reduce toda nuestra historia, nuestros conflictos, nuestras creencias y nuestros sueños a una mínima cantidad de materia real. No es poesía afirmar que estamos hechos de estrellas. Los elementos que componen tus huesos, tu sangre y el oxígeno que respiras fueron forjados en el interior de estrellas masivas que explotaron hace miles de millones de años, sembrando el universo con calcio, hierro y carbono, lo que significa que somos el resultado directo de procesos cósmicos que comenzaron mucho antes de que existiera la Tierra, y en ese sentido nunca hemos dejado de existir. Solo hemos cambiado de forma desde que las primeras partículas surgieron tras el Big Bang. Incluso los átomos de hidrógeno que hoy forman parte de ti nacieron en los primeros instantes del universo, cuando todo era una sopa incandescente de energía primordial. Y cuando levantamos la vista hacia el cielo nocturno, debemos comprender que no estamos observando el presente, sino una superposición de pasados. La luz que llega a nuestros ojos desde una estrella situada a millones de años luz partió de ella hace millones de años, y muchos de los objetos que vemos hoy quizá ya no existan o se hayan transformado por completo, lo que convierte al universo en un archivo fragmentado donde cada región vive en su propio tiempo, haciendo imposible una visión simultánea de la realidad y llevándonos a una conclusión inquietante. El presente absoluto quizá no exista, y cada objeto del cosmos, incluida la humanidad, habita su propia versión de la hora. Una idea que no solo desafía nuestra comprensión del espacio, sino también del tiempo mismo. Aceptar que el universo no comparte un ahora común con nosotros abre una grieta inquietante en nuestra forma de entender la existencia. Porque si el tiempo no es absoluto, entonces tampoco lo es nuestra permanencia. Y esa idea se vuelve tangible cuando observamos la Luna, un mundo casi sin atmósfera donde no hay viento ni agua que borren el pasado, y donde las huellas humanas, los vehículos abandonados, las herramientas olvidadas y hasta los objetos más triviales permanecerán intactos durante cientos de miles o incluso millones de años, convirtiéndose en fósiles tecnológicos que narrarán nuestra historia a futuras inteligencias no por nuestras ideas, sino por los restos materiales que dejamos atrás. Y mientras tanto, el espacio que rodea esos vestigios permanece sumido en un silencio absoluto, porque el sonido, esa vibración que define nuestra experiencia diaria, no puede existir en el vacío, donde apenas hay partículas que transmitan ondas, creando una quietud tan profunda que resulta casi imposible de imaginar para una mente acostumbrada al ruido constante. En ese entorno extremo ocurren fenómenos que parecen desafiar la lógica terrestre, como la unión espontánea de metales idénticos que, al encontrarse en el espacio, pueden soldarse para siempre sin necesidad de calor ni presión,
como si el universo favoreciera la fusión de lo similar en una danza eterna dictada por leyes invisibles. Y todo esto sucede dentro de una estructura de dimensiones inconcebibles, poblada por aproximadamente 3 sextillones de estrellas, un número tan colosal que supera con creces a todos los granos de arena de las playas de la Tierra, cada una potencialmente acompañada de planetas, sistemas y posibilidades de vida que jamás conoceremos. Algunas de esas estrellas colapsan en estrellas de neutrones, objetos tan densos que una simple cucharadita de su materia pesaría más que el monte Everest, girando cientos de veces por segundo como faros de energía extrema capaces de deformar el espacio-tiempo. Y aún así, todo lo que podemos ver, medir y estudiar representa menos del 5% de la realidad total, porque el universo está dominado por materia oscura y energía oscura, componentes invisibles que no emiten luz ni interactúan con la materia de forma convencional, pero que gobiernan la expansión del cosmos y el movimiento de las galaxias, recordándonos que vivimos inmersos en una realidad mayormente desconocida. De los eventos más violentos del universo nacen también los elementos que consideramos valiosos. El oro, el platino y otros metales pesados se forman en colisiones de estrellas de neutrones, mientras asteroides cargados de recursos cruzan el espacio como cofres sellados flotando en la oscuridad. Y al mismo tiempo, cuando intentamos comprender el destino final del universo, incluso constantes fundamentales como la de Hubble parecen variar con el tiempo, insinuando que nuestras teorías actuales son incompletas y que estamos al borde de una nueva física. Observamos estructuras desconcertantes como la llamada mano de Dios, estrellas con formas imposibles que se estiran y deforman bajo fuerzas extremas, teorías que indican que elementos esenciales para la vida llegaron a la Tierra a través del polvo cósmico, y modelos aún más audaces que plantean que nuestro propio universo pudo haber nacido dentro de un agujero negro perteneciente a una realidad mayor, como una burbuja emergente de otra dimensión. Pero todo esto es solo la antesala, porque aún no hemos llegado a las preguntas finales, aquellas que no hablan de lo que existe, sino de lo que podría dejar de existir. Cuando llevamos estas ideas hasta su límite, el universo deja de ser solo un escenario y se convierte en un experimento en curso cuyo desenlace desconocemos, porque no solo ignoramos cómo nació realmente, sino también cómo terminará, y las teorías actuales plantean futuros tan inquietantes como fascinantes. Uno de ellos es la muerte térmica, un estado en el que el universo se expande tanto que toda la energía utilizable se agota. Las estrellas se apagan una a una, los agujeros negros se evaporan lentamente y la realidad queda sumida en una oscuridad eterna, donde nada significativo puede volver a ocurrir. Otro escenario es el Big Rip, donde la expansión se acelera hasta desgarrar galaxias, estrellas, planetas y finalmente los propios átomos, separando la realidad en fragmentos imposibles de recomponer. Incluso existe la posibilidad de un Big Crunch, un colapso total donde la expansión se invierte y todo vuelve a concentrarse en un punto infinitamente denso, quizás dando origen a un nuevo Big Bang, sugiriendo que el universo podría ser cíclico, repitiéndose una y otra vez en formas ligeramente distintas. En medio de estas hipótesis surge una pregunta perturbadora. Si el universo es tan antiguo y tan vasto, ¿por qué no vemos señales claras de otras civilizaciones? Una contradicción conocida como la paradoja de Fermi, que nos enfrenta a la posibilidad de que la vida inteligente sea extremadamente rara, o que las civilizaciones tiendan a autodestruirse antes de alcanzar las estrellas, o quizá algo aún más inquietante, que el cosmos esté lleno de observadores silenciosos que, como nosotros, miran sin ser vistos. A esto se suma la idea de que el espacio-tiempo podría no ser continuo, sino granular, compuesto de unidades mínimas llamadas longitudes de Planck, donde las nociones clásicas de espacio y tiempo dejan de tener sentido y que la realidad misma podría comportarse como una simulación, una hipótesis cada vez más discutida en física y filosofía, no como ciencia ficción, sino como una consecuencia lógica de ciertas leyes matemáticas.
Sabemos también que el vacío no está realmente vacío, sino que hierve de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, y que incluso la nada posee energía, lo que implica que la existencia puede surgir espontáneamente bajo ciertas condiciones. Y cuando comprendemos que el universo observable es solo una pequeña burbuja dentro de algo mucho mayor, tal vez un multiverso con leyes distintas, la idea de unicidad se desvanece por completo. Así, frente a estas posibilidades finales, entendemos que el mayor misterio no es el universo en sí, sino nuestra capacidad de preguntarnos por él, porque somos materia que ha adquirido conciencia de sí misma, polvo de estrellas intentando comprender el todo que lo creó. Y quizá ese sea el verdadero sentido de nuestra existencia. No encontrar respuestas definitivas, sino ser testigos conscientes de un misterio infinito, hasta que el universo decida apagarse, reiniciarse o continuar sin nosotros.